Esta asignatura, como ustedes están viendo, es para todos los programas de la universidad. Y ustedes son fuerza motriz y casi la generalidad de estudiantes son caballeros, solamente hay una dama. Según la relación que he impreso, he bajado de la plataforma, ustedes son 13 estudiantes. Entonces, esta asignatura tiene un rol muy importante en la formación de nuestro cuerpo. Ustedes habrán escuchado que cada ser humano es el producto de la alimentación. Entonces, dime qué comes y te diré cómo está tu organismo. Si estamos sanos, porque estamos alimentándonos bien. Si mucho nos enfermamos, es porque nuestras defensas del organismo están bajas y cualquier microorganismo nos va a atacar. Y ahora en especial que estamos en esta pandemia, se puede decir un enemigo oculto, un asesino oculto, que es el coronavirus, ¿no? Que muchas veces, casi todos los especialistas nos están recomendando consumir bastante líquido y consumir nuestras frutas y las verduras que son muy ricas en antioxidantes, es decir, en vitaminas y minerales. ¿De qué trata la sumilla de esta asignatura? Como ustedes están viendo, la revaloración de la cultura alimentaria. Nosotros, como país, hemos olvidado los alimentos de tan alto valor nutricional que consumían nuestros hermanos antepasados, ¿no? En el incanato, etcétera. Tenemos los gigantes nutricionales que son la quinoa, cañihua, kiwicha. Casi no comemos, menos aún nuestra cancha, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces nuestros jovencitos derrochan su dinero en gaseosas y quizá el fin de semana, pues por ahí un poquito de cañita. Ustedes saben que todos esos alimentos, es cierto, el licor también es alimento, pero no tiene calorías vacías y va a malograr incluso el hígado. Entonces, miren, se busca pues acá modificar algunos hábitos erróneos. Por ejemplo, comer a sus horas, masticar bien, etcétera, etcétera. Bueno, el objetivo general es bastante amplio, conocer la cultura alimentaria de nuestros antepasados y compararlo con la actualidad. En nuestra cocina o en el plato familiar o en el restaurante estamos viendo que siempre en todos los platos que nos presentan, en la mayoría, casi la generalidad diríamos, se presenta el arroz, ¿no? O el pan francés o los fideos. Pero ¿estos alimentos realmente Perú produce? Eso quisiera que ustedes se pregunten. ¿Cómo está nuestra cultura alimentaria? ¿Estamos revalorando nuestros alimentos? ¿Le estamos dando valor a lo que llevamos a nuestro organismo? A veces comemos por comer, ¿no? Porque es riquito, pero muchas veces no sabemos qué nos aporta. ¿Qué nos aportan los alimentos? Si estos son buenos, nos van a aportar muchas sustancias nutritivas. Por ejemplo, los caballeros como ustedes, ¿qué necesitan? Bastante proteínas para que tengan masa muscular. Los jovencitos que como quieren verse al espejo, verse bien, ¿no? Con buena masa muscular, porque así también las chicas, ustedes saben que siempre están mirando caballeros pues musculosos. Claro que eso es aparentemente diríamos no tan importante, pero así como los alimentos entran por los ojos, también las chicas entran por los ojos y los chicos también entran por los ojos. Y es normal y natural, ¿no? No podríamos decir que escapamos a esa realidad. Después acá, por ejemplo, se va a desarrollar temas de nutrición en el ciclo de la vida, ¿no? Cómo es la alimentación del niño preescolar, escolar, adolescente, adulto. ¿En qué etapa están ustedes jóvenes? Adultos jóvenes, porque posiblemente la mayoría están entre 19 y 20 o 21 años. Terminaron su adolescencia, están pasando a un adulto joven. Pero algo que tienen que saber, que a partir de los 30 años empieza la autodestrucción del organismo. Es ahí que se va yendo
empieza el desgaste mayor, en especial de los músculos. Es muy importante el deporte, porque ustedes saben que el deporte, si hacemos deporte, mente sana. ¿Quién no quiere tener un cuerpo sano y saludable? Ahorita, ¿qué creen que nos va a proteger de esta pandemia? Es nuestra alimentación, jóvenes. Entonces, por tanto, les sugiero, como especialista, que le den valor a esta asignatura. Es de formación general. Eso les va a servir para su vida y para su salud. No podemos tener una salud adecuada si no nos alimentamos adecuadamente. Y con mucha pena estamos viendo, pues, que hay altas tasas de contagio. Y si nosotros estamos sanos, porque posiblemente un poquito nuestras defensas nos están protegiendo. Quizá nuestra alimentación no esté tan mala. Bueno, un poquito que les va a permitir también verse cómo se alimentan para que vayan modificando algunos aspectos. Bueno, si voy a leer todo el sílabo, pues me va a ir todo el tiempo que me queda, ¿no? O si ustedes gustan, podemos ampliar un poco más de tiempo y haremos tranquilamente. Entonces, miren, algunos objetivos específicos nada más les quiero decir. Es importante para ustedes jóvenes, por ejemplo, conocer esta guía alimentaria. Nos dan incluso en porciones, ¿cómo les puedo decir? Caseras, taza, media taza, cuchara, cucharita. Y cómo yo intercambio un alimento con otro. Unos mensajes para que yo pueda captarlo, asimilarlo y también lo transmita a mis estudiantes. Posiblemente ustedes trabajen con adolescentes o con adultos, ¿no? Con adultos ¿cómo se les puedo decir? Ya mayores, si es que trabajan en la noche, ¿no? En la educación, o sábado y domingo, porque educación técnica tiene mucho ámbito, en especial en los institutos tecnológicos, donde pues va a ir el grupo muchas veces en su mayoría ya adultos, ¿no? Entonces, yo me gustaría que ustedes empiecen a darle ese valor que se merecen nuestros alimentos, que lo incorporen en su dieta diaria. Por ejemplo, comer un poquito de habas tostadas nos va a aportar energía. Voy a consumir el alimento que mi hermano campesino produce y me va a dar buena cantidad de proteínas. 28 gramos de proteínas, un puñadito de habas tostadas, jóvenes, 100 gramos, más que un bistec, ¿no? Acá nos hablan, por ejemplo, en este objetivo específico, planificar y ejecutar proyectos educativos de alimentación saludable que sería de preferencia orientados al campo en el que ustedes van a laborar o a ustedes mismos también, puesto que les va a servir. En eso yo quiero ser demócrata y quisiera que ustedes vean qué tema elegir, porque también hay un tema de proyectos productivos. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer el tema introducción a la asignatura, hablar un poquito de educación alimentaria y desarrollar este tema de cultura alimentaria, alimentos de producción nacional y la de nuestros antepasados. Este es el sílabus, tiene 16 semanas, como ya les expliqué también en el video, no sé si ustedes lo vieron. Es un sílabus único para toda la universidad, pero de todas maneras algunos cambios vamos a hacer según la especialidad, según el interés personal de ustedes. También nos piden la investigación formativa. Ahí quisiera hacer lo más demócrata posible, que ustedes vean qué tema les interesa, por favor, y que toda esta semana que tienen, piensen, ustedes son 13 estudiantes, pueden hacerlo en grupos de 2 o de 3, ¿no? Y desde ya elijamos un tema que puede ser en relación a la temática que desarrolla o otro tema que sea en relación a la nutrición. Pueden escoger de repente nutrición del adulto o quizá una propuesta educativa, cómo incorporan como eje transversal algunos contenidos que ustedes van aprendiendo y captando en este desarrollo de esta asignatura. Queremos que esta asignatura deje huella en ustedes. ¿Por qué?
porque ya les digo que todos los días siempre nos vamos a alimentar. Algunas veces quizá esté muy bien nuestra comida y otras veces no. Pero que ustedes sepan ya qué es lo que le dan en un plato, ¿no? Y así van a orientar a su familia también. El día que sean padres, y si es que alguno ya es padre, ser padres responsables, porque nuestro niño tiene el derecho a la alimentación, a recibir cariño, amor de sus padres. Entonces, no procrear hijos de la casualidad, porque esos niños sufren mucho. Nosotros podemos haber sido quizá hijos de la casualidad, por la ignorancia de nuestros padres, pero ya cuando tenemos un nivel de cultura, debemos planificar la familia que queremos y los hijos que queremos tener, y si los puedo alimentar bien y se los puedo educar bien. En otros países, ya que le llaman desarrollados, planifican su familia. Acá Perú no, la mayoría de niños, de hijos, venimos hijos de la casualidad. Entonces, buscamos pues el aspecto integral del hombre. La cultura alimentaria está inmersa en todos los campos, se puede decir, no está sola, igual la alimentación, ¿no? Cuando hablemos más adelante, ustedes van a darse cuenta. Entonces, un alimento que nos da sustancias nutritivas, que nosotros le conocemos como macronutrientes, proteínas, grasas o carbohidratos, vitaminas y minerales, sustancias bastante pequeñitas, pero que son muy importantes. Basta que falte una de ellas para que nos produzca una enfermedad por deficiencia. Tienen los links respectivos, puede que haya falla en alguno de ellos, algunos son videos, otros son controles de lectura y sus respectivas guías de evaluación, ¿no? Yo personalmente me gustaría que quizá todas las tareas sean grupales, ¿no? Para que ustedes, que ya sé que tienen sus grupos formados porque ya están terminando la carrera y sería quizá más productiva, pero también voy a respetar si ustedes quisieran hacer una investigación individual o en menor cantidad, ¿no? Porque si les digo grupos de 5, serían 2 investigaciones, a lo más 3. Por lo menos que salgan 5 investigaciones. Piensen un poco. Tenemos acá en la unidad 2, alimentación saludable, las leyes que hay que cumplir, el producto que esperábamos, ¿no? Que elaboren una cartilla, pero acá aplicado a la educación, a la alimentación saludable, vamos a orientarlo al adulto o al adolescente, lo pueden orientar, ¿no? Según su interés. En eso voy a poner yo para que ustedes tomen alguna decisión muy particular que les interese. No quiero decirles hagan esto, hagan el otro, porque creo que ese tipo de maestro ya no es para el tercer milenio. Nosotros quizá hemos sido muy enseñantes, sábelo todo, los sabios. Quizá ahora me escuchen hablar mucho, más adelante voy a tratar de hacerlo lo más concretas mis clases para que sean ustedes los que empiecen a razonar y pensar en relación a los temas. Factores antinutrientes, no todo lo que un alimento, siempre tenemos algunos factores que van en contra de su aporte nutricional. Por ejemplo, mucho nos encanta el jugo especial. El jugo especial va el huevo crudo. Y en el huevo ustedes saben que está conformado con clara y yema. ¿Y qué tenemos en la clara? Un antinutriente que se conoce como avidina y que impide la utilización de la vitamina B. La vitamina B es buena para el sistema nervioso, entonces tenemos que nosotros de preferencia comerlo sancochado. ¿Qué otro riesgo corremos si tomamos un jugo especial? Que también nos puede dar un cuadro diarreico, ¿no? O una salmonelosis o una tifoidea, porque puede estar contaminado este alimento de tan alto valor nutricional. Entonces es preferible comerlo cocido. Guías alimentarias para la población peruana, en la que hablaremos de las porciones y los respectivos links y todo. Tercera unidad, nutrición en el ciclo de la vida. Trataremos de enseñarles un poquito, de guiarles cómo determinar una alimentación equilibrada, ¿no? Tienen acá algunas tareas o quizá algunas preguntas también que se incorporen.
Alimentación y nutrición de la gestante, ¿por qué es importante en el embarazo, jóvenes? La nutrición no empieza cuando nace el niño, ni cuando ya creció un poco, desde el vientre materno. Las primeras 4 semanas son decisivas para la división celular. Y si en esa etapa nuestra madre no ha recibido suficiente cantidad de ácido fólico, va a haber problemas en la formación del sistema nervioso y vamos a tener bebitos con que vienen con problemas del sistema nervioso, por ejemplo, el factor bífido, que es problemas a la columna, con un cerebro más pequeñito, con un labio leporino, etcétera, etcétera. Y que, bueno, ya va a dar más trabajo su crianza y su cuidado. Ya no va a ser un adulto normal, ¿no? O quizá tenga una invalidez ya de por vida. Eso no queremos. Queremos que ustedes tomen conciencia cuál importante va a ser la nutrición de los jóvenes, de la pareja que ustedes elijan que sea la madre de sus hijos. Tengan muchas enamoradas, pero la madre que va a ser de un hijo que ustedes procrean, mírenlo bien, no solamente que sea procrear por procrear, ya sean responsables, jóvenes. Yo les digo porque yo tengo también, ¿cómo les puedo decir? Tengo varios hijos hombres. Entonces, a mis hijos siempre les he dicho, a las damas respeten, ¿no? Así como quieren ustedes que la respeten a su hermanita. Entonces, miren, todo eso son valores, jóvenes. Es normal enamorarse, pero no perder la cabeza, ¿no? Siempre hay que usar el cerebro. El cerebro y el corazón deben ir de la mano. Nuestra madre lactante tiene que alimentarse bien porque tiene que producir suficiente cantidad de leche. ¿Para qué? Para darle al bebito. Los primeros 6 meses que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lactancia materna exclusiva. El mejor regalo que le da una madre a su bebé es darle de mamar. Así que ustedes analicen, ¿su mamita les dio de mamar o no? Si les ha dado, siéntanse felices porque tienen buenas defensas. Y si no, también compréndala porque pudo haber tenido algún problema. O quizá complementó por su trabajo, tenía que darles una alimentación complementaria, ¿no? Su biberón más su teta. Bueno, ya no nos compete a nosotros juzgar a nuestros padres, pero sí ustedes tienen que ser ya más responsables, ¿ya? Cada día tenemos un poco más de cultura en nuestro país. Entonces tenemos que ir cambiando, las familias ya no ser violentas, por ejemplo. No me entiendo con mi pareja, pues me separo, no tengo que estar peleando, ¿no? Todo lo que estamos viendo es muy penoso. Alimentación y nutrición del niño en sus etapas preescolar, escolar y adolescente. Esta etapa el niño está en pleno crecimiento y desarrollo. Es muy importante tener en cuenta su alimentación. ¿Qué no le gusta a nuestros niños pequeños? Comer las verduritas. Y no solamente a los pequeños, también a los grandes. Entonces busquemos formas de prepararlo más bonita, más agradable y acompañemos a lo que estamos acostumbrados a consumirlo. Ahora se recomienda medio plato de verduras. No es tan fácil, ¿no? Más fácil es comer varias frutas, pero no tanta verdura. Empecemos por algo, quizá por media taza y poco a poco vamos incorporando, ¿no? Alimentación del adulto, ahí, ustedes son adultos menores y muy importantes en esa etapa. Si un jovencito a su edad está con anemia, va a estar cansado y no va a rendir ni en el trabajo, menos aún en el estudio. Ustedes saben que la hemoglobina de un caballero es mayor que la de una dama. Una mujer puede tener un promedio de 12 de hemoglobina, pero el caballero mínimo es 13 y lo ideal es entre 14 y 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros. Entonces es importante también los alimentos ricos en hierro, ¿no? Nuestras hojitas verdes, comer aunque sea un día a la semana, un bistec de hígado o un pedazo de carne o la anchoveta, etc. Tienen los LIN respectivos. Y luego tenemos también
ya la última semana, que se ha dado bastante peso a esta semana, que dice proyectos productivos educativos y participativos aplicados a la escuela y comunidad. La comunidad educativa, ¿quiénes lo conforman? Los maestros, los estudiantes, la parte administrativa, ¿no? Y la familia de los niños y o adolescentes, ¿no? Va a formar la familia. Nosotros todos tenemos una familia numerosa o quizá con poco miembro, pero tenemos una familia o venimos de un familiar. Bueno, miren, jovencitos, me está avisando, como ustedes saben que el Zoom es 40 minutos, que tenemos 10 minutos para que termine. Entonces, por favor, vuelven a entrar si es que se va, ¿ya? Miren, las 2 horas que no hemos hecho clase no se ha ido. Esperamos que ahora, por favor, entre para seguir explicando esta clase. Bueno, tienen todo y ustedes vayan pensando qué proyecto les gustaría hacer, ¿no? Tienen el respectivo link, la metodología, que ya no requiere, ustedes saben que tristemente, pues, por la situación misma ahora es virtual, ¿no? Ya les han explicado a ustedes también, les han capacitado, a nosotros también. Y entonces, en ese sentido, y acá nos dicen pues con Google Meet, pero ahora ya saben que ha habido el problema en la institución. La evaluación, acá tienen ustedes la evaluación, tareas, fórum, práctica, etcétera, 30% de su nota final, eso es lo que saca ya el sistema ya en nuestra universidad. También investigación es muy importante, 30%. Ustedes están llevando ya el curso de investigación, si no me equivoco, es investigación 2. Entonces, no les pedimos en investigación un proyecto complejo. Puede ser un tema sencillo, pero que vayan enfocando y practicando quizá los ítems de la investigación, ¿no? Lógico, tendría que hacer alguna revisión bibliográfica porque no les podría decir, vayan, hagan una encuesta, salvo que puedan hacer algunos y tomen decisión de hacer una encuesta virtual, que también se podría hacer, ¿no? Pero eso ya ustedes tomen esa decisión. La evaluación formativa, 20%. Eso justamente, ¿qué es la evaluación formativa? Acá se va a considerar los trabajos virtuales, ¿no? Y la evaluación final. Entonces, miren todo, al final es un 100%. Hagan cuenta que el ciclo ya acabó y que todos salieron con su excelente nota. Tienen acá una referencia bastante nutrida, se puede decir, para que ustedes lean, por favor. Maestros, el maestro tiene que ser la persona más culta, acuérdense eso. No quizá para que sea enseñante, sino para que también su alumno no le engañe, ¿no? Imagínense, porque tenemos estudiantes que leen bastante. Entonces, el siguiente tema que vamos a desarrollar es un poquito por qué se está dando esta asignatura. Ustedes saben que esta asignatura ya tiene muchos años de darse en la formación general. Es importante, jóvenes, en una formación general, porque ¿quién puede negar que no se alimenta? Entonces es importante. Miren cómo lo define la educación alimentaria. Y ahora tenemos base legal, que el Ministerio de Educación debe enseñar en todos los niveles y modalidades educativas, dar como contenidos transversales la parte de alimentación saludable. Entonces, ya el Ministerio de Salud y el Colegio de Nutricionistas han trabajado reglamentos y leyes que ya benefician este proceso, se puede decir. ¿Y con qué herramientas trabajarían nuestros maestros? Incluirían, aunque sea un tema como eje transversal, si no le hemos dado nada en la institución donde se formó. Por si acaso, nuestra Cantuta es pionera en una currícula bastante integral, ¿no? Nuestro maestro tiene que ser una persona muy culta, recuerden eso. Ser maestro no es fácil, jóvenes. Ustedes son los futuros líderes de nuestro país, ya les vamos a ver en las curules del Congreso, o de repente alguien de alcalde, o por qué no, salga de la Cantuta un futuro presidente de la República.
Bueno, soñar no cuesta nada, pero también dicen en base a sueños, también ese sueño puede hacerse realidad, ¿no? ¿Qué actividades involucra el organismo internacional? No, disculpen que no he explicado este término. Educación alimentaria y nutricional. Miren dos términos que van de la mano. Alimentaria es desde que se produce el alimento, todo ese proceso de producción, lo abonamos, lo qué sé yo, lo cosechamos al alimento, al mercado, lo compramos, llega a nuestro hogar y en nuestro hogar lo preparamos, o en el negocio de alimentos si es que hay, etcétera, etcétera. Hasta que nosotros lo vamos a consumir y llega a nuestras vellosidades intestinales. Es la etapa alimentaria. Y la parte nutricional es el efecto de esos alimentos que recibe nuestro organismo para nuestra salud. Por eso, si este plato de comida que hemos preparado tiene todas las sustancias nutritivas, vamos a estar muy bien de salud, como yo les estoy diciendo. Entonces acá nos dice la educación alimentaria y nutricional es el proceso por el que se empodera. Entiendan bien esta palabra, empoderar. ¿Qué significa? Que sea tan importante la alimentación o que le demos tanta importancia a los peruanos a lo que comemos y en especial revaloremos nuestra cultura alimentaria, modificando hábitos alimentarios erróneos, ¿no? Cultivando estilos de vida saludables. Por ejemplo, vemos acá una familia feliz, ¿no? ¿Por qué está feliz? Porque sus niños están alimentándose y participando. Imagínense también ustedes en tener una familia feliz. Quizá podemos tener a veces, ¿cómo les puedo decir? Nuestros antecesores, haya habido situaciones un poquito violentas, pero nosotros ya tenemos que cambiar. Justamente eso es lo que busca la educación, ¿ya? Que el hombre cambiemos. Seamos mejores como personas, que estemos bien nutridos, que estemos sanos y que sirvamos a la sociedad para construir un país libre, independiente. Y esa independencia, pues empiece por el estómago, ¿no? ¿Qué mejor? Pero valorando nuestra cultura alimentaria, ¿no? Respetando nuestras costumbres, etcétera, porque nosotros tenemos que amar a lo que producimos, a nuestros alimentos. Entonces, ¿qué actividades dice la FAO involucra la educación alimentaria? Acá hay algunas que nos propone, por ejemplo, dice, promoción de hábitos alimentarios saludables. Quiere decir, todo lo bueno hay que mantenerlo y lo errado hay que cambiar y modificar. Por ejemplo, un hábito errado, comer muy apurado, no masticar los alimentos, ¿no? Nos recomienda la teoría masticar 30 veces, jóvenes. ¿Y cuántas veces masticamos nosotros un bocado de pan o un pedazo de carne? Bueno, eso se lo dejo para que ustedes vayan preguntándose. Otra actividad, desarrollar guías alimentarias para promover dietas saludables. Bueno, claro que esto le compete a los especialistas, pero no quiero decir que nuestros maestros no pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer alguna cartilla educativa, algún material, ¿no? Incluso, miren, ustedes son de fuerza motriz, eso es cierto, pero tranquilamente también pueden hacer algunos mensajes de nutrición para sus estudiantes o darle tareas, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que nuestro maestro en el momento de recreo, en vez de tomar una gaseosa, se tome un vaso de chicha morada o un refresco de quinoa? Ustedes saben que el ejemplo arrastra. Y si trabajan con niños pequeños escolares, ellos, todo lo que hace mi maestro, yo lo hago. Inicial y primaria, pues, es la etapa muy importante. Ya nuestros adolescentes son un poquito rebeldes, pero cuando ellos comprenden por qué tienen que alimentarse bien, les van a entender. Va más allá del salón de clases, involucrando escuela, familias y comunidad. Entonces, qué importante cómo lo enfoca el Fondo Internacional para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, ¿no? Que está ayudando en muchos programas de alimentación autosostenible, recuperando desiertos para la alimentación. Es muy importante también esas estrategias que se incorporen en nuestro país, ¿no? Recuperar nuestras laderas, recuperar nuestros andenes.
Bueno, acá vemos el propósito de la educación alimentaria, que es bastante amplio. Tiene muchos propósitos, pero hemos elegido algunos, quizá priorizando, por ejemplo, inculcar hábitos alimentarios para promover la nutrición, para que mejore el problema de la malnutrición. Jóvenes, tenemos problemas de malnutrición. Uno de ellos por exceso de peso, que es el sobrepeso y la obesidad, a la que no escapan nuestros escolares, adolescentes, menos aún los adultos. Y bueno, en mínima cantidad los preescolares, pero también tenemos bebitos obesos. Entonces, es importante, y la prevención, por ejemplo, si es factor genético, no lo podemos modificar, pero si es cuestión de cómo se alimenta, de la inactividad, esas cositas sí se puede cambiar, ¿no? Menorando a veces la cantidad de harinas que hay en nuestro plato. Siempre estamos acostumbrados pues a comer siempre un buen plato de arroz y frijoles o un plato grande de tallarín. Ahora nuestras guías que nos recomiendan el plato saludable, que solamente debe haber un cuarto de plato que sean de energéticos, ¿no? Y la mitad sea un plato de verduras. Pero eso es un poco para el que está con sobrepeso. El que está normal puede ser un poquito más de un cuarto de plato. No comamos muchas frituras, entonces hay muchos hábitos que debemos ir cambiando, ¿no? Dejar la gaseosa por un refresco saludable. Otro propósito, por favor, apaguen sus jóvenes. Les voy a pedir que por favor apaguen su audio, ¿ya? Jovencitos, si no, no nos podemos entender. Sí, ahí Porque yo lo mi quiero compañero. grabar y quisiera un poquito de silencio. Acá Sí, otro cada que aspecto interfiere. importante, involucrar a la escuela, familias y comunidad. Yo le voy a decir ¿Alguien al está compañero que hablando? apague su Por audio. favor, apague. Otro propósito grande de la educación alimentaria, implementar huertos escolares pedagógicos, maestros. He ahí una obligación, se puede decir moral, que tendrían nuestros maestros, impulsarlo desde el colegio. Nosotros podemos implementar huertas escolares que nos aportan alimentos complementarios para la dieta de nuestros niños. O también reforestar. Yo digo, qué mejor si la reforestación se haría con frutales, ¿no? Recogeríamos sus frutos y además nos daría oxígeno. Ustedes saben que el mundo peligra su existencia. Estamos llenándolo de desiertos ya nuestra selva. Entonces, recuperar nuestras zonas, por ejemplo, desérticas. Y hay programas. Entren ustedes en internet, hay buenos videos. Por ejemplo, yo estaba viendo un día un video del señor John Liu, un chino que está promoviendo desde el año 2012 recuperar los desiertos, está ayudando a la FAO. Y hay proyectos muy buenos que los desiertos ya lo están incorporando a la alimentación. Y es China que está recuperando bastantes zonas, en especial sus andenes. Y nuestro Perú, que tiene cualquier cantidad de andenes, creo que ni la mitad se cultivan. Sería bueno como estrategia política de nuestro gobierno, ¿no? Bueno, tenemos que tener buenos deseos para que pasen buenas cosas, jóvenes, y todos tenemos que soñar. Soñar que todos nuestros desiertos son áreas verdes, imagínense, ¿cuántos alimentos tendríamos? No tendríamos que comprar del extranjero. Revalorar nuestra cultura alimentaria y la de nuestros antepasados. Muy poco comemos los alimentos del Ande o de la sierra o de la selva. Muchas veces comemos más el arroz, la avena, ¿qué más comemos? El fideo, el pan francés, pero no somos franceses, mejor es nuestro pancito serrano, no se olviden, un pancito integral, ¿no? Nuestras 7 harinas, nuestra harina de habas, combinarlo con la harina de quinoa, o si no, con la avena que lo conocemos ya. Y en nuestros desayunos, si ustedes vinieran acá con un desayuno de 7 semillas, aunque no hayan tomado leche, y hayan comido su pan integral, de repente con una tortilla de verduras, otra va a ser la situación, cómo se encuentran
y su rendimiento va a mejorar, jóvenes. Entonces, véanlo. ¿Cuántas cositas tendríamos que hablar? Pero el tiempo es corto. Tenemos la base legal, jóvenes, y en eso tenemos que felicitarlo. Quiero pasar primeramente mejor a la otra transparencia y luego regreso. El orden un poco no lo he colocado también. Miren, tenemos la base legal. El año 2013 ya sale la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Y esta ley está publicada en internet, en el peruano. Entonces, saca un pequeño extracto, pero ustedes ya por su cuenta pueden ampliar, está en los links o pueden entrar a internet sencillamente, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, y van a entrar a esta ley. 5 aspectos muy importantes que considera, que lo he tratado de resumir. Promoción de la educación nutricional. Y esta educación nutricional debe hacerse en todos los niveles y modalidades educativas. Jóvenes. Ya en la conferencia internacional del año 92, si no me equivoco, en la primera conferencia internacional se decía que educación alimentaria se realice en todos los niveles y modalidades educativas a nivel mundial. Pero poco o nada hemos hecho. Nosotros hemos logrado que se incorporar esta asignatura en la formación general porque queremos que nuestros maestros se beneficien un poquito de los contenidos de nutrición para que mejoren su salud, mejore su vida, mejore su estado nutricional y también sean un gran soporte a nivel de educación, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ya tenemos muchas promociones de educación alimentaria que han salido de nuestra casa de estudios y que posiblemente están trabajando en todo el país. Acá nos dice otro aspecto de la ley. Crea el Observatorio de Nutrición y Estudios sobre Peso y Obesidad, puesto que esta es una pandemia a nivel mundial, así como el coronavirus, porque se sigue incrementando de tal manera que esto peligra la salud del hombre, se puede decir, del hombre adulto. Niño obeso, adulto obeso. Entonces, si tenemos kilitos de más, es fácil corregir, jóvenes. No necesariamente tengo que hacer una dieta muy estricta, quitarme mi comida, sino actividades, por ejemplo, mover más el cuerpo, ¿no? Ahora vamos a estar muchas horas sentados, pero hay que caminar un poco más, hay que subir más las escaleras, quizá trapear nuestro piso o hacer alguna actividad deportiva, etcétera, etcétera. Nuestros niños se ven felices haciendo deporte. Qué mejor si lo hacen junto con sus maestros, ¿no? Qué mejor si el niño lo hace junto con sus padres. Todos recordamos con mucho cariño a nuestros padres cuando jugaban con nosotros, ¿no? O a nuestros maestros en primaria, porque eran más amables, más cariñosos. Entonces son parte que van a dejar huella en nosotros, estos aspectos. El maestro, pues, es la autoridad en inicial y en primaria. Secundaria, si el maestro también sabe motivarlo bien, se puede hacer buenos trabajos con los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son el presente y el futuro. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Todos los gordos? No, pues, no busquemos tener tanto gordo como los gringos que están ahí, que revientan, que ya no pueden salir de un ambiente. Miren, este problema en verdad sí nos preocupa, porque la obesidad, niño obeso, adulto con diabetes, adulto con enfermedades cardiovasculares, adulto con osteoporosis, adulto que puede enfermarse de cáncer. Si se opera, va a ser más difícil. Entonces, muchas complicaciones. Entonces, acá, otro aspecto que nos da, por ejemplo, esta ley, promueve la implementación de puestos de alimentos saludables en establecimientos educacionales. Si trabajamos de maestros, ¿qué queremos que nos oferten las cafeterías? Comida sana, ¿no? Un menú balanceado, donde haya mi frutita, mi refresco de fruta, quizá mis frijoles, ¿no? Esto está hablando. Alimentos sanos, ¿no? Ya este niño tiene capacidad pensante, posiblemente le educaron en nutrición. Y el adulto, ¿qué mejor, no? Si lleva esta asignatura, aprende un poco, va a pensar bien, a ver, ¿cuál menú me conviene? ¿Un pollo frito o una menestra? O una menestra con pescadito. A veces el que menos elegimos un pescadito con su menestra, ¿no? Pero, ¡ay, qué pollo! El pollo rico, aunque sea puro hueso. El pollo, su rendimiento es 40%, joven, es puro hueso.
y pura grasa saturada cuando lo comemos fritos, que va a malograr nuestro sistema circulatorio. Otra actividad muy importante, fomenta la actividad física y deportes. Regula la publicidad de los alimentos. Nos ponen propaganda de la Coca-Cola, de la Inca-Cola, de todo lo que son bebidas poco nutritivas y poco saludables, ¿no? A ver, ¿por qué no nos promocionan nuestra chicha morada, las frutas? No hay inversión. Nuestro gobierno no invierte, salud se queda corto. Es cierto que producen material didáctico el SENAM, pero muchas veces no se publican, ¿no? No sale como si sale la propaganda del pollo al horno, con su papa frita, con la familia que es feliz tomando su Coca-Cola. Nadie dice que no comamos nuestro pollo al horno, pero siempre priorizando nuestra comida saludable, con refrescos naturales. Entonces, la base legal lo tenemos ya, jóvenes. Ministerio de Salud, también conocida como MINSA, el año 2019, aprueba lineamientos para promover la alimentación saludable en instituciones educativas del país. Esta norma establece un conjunto de medidas sanitarias y de alimentación que deberán ser implementadas en los kioscos, cafeterías y comedores de los colegios públicos y privados del país. Qué importante esta base legal, pero será letra muerta si es que nosotros los maestros no ayudamos a los directores, no ayudamos a las autoridades a que esto lo hagan una realidad. Universidad saludable, colegio saludable, instituto saludable. Entonces, miren cuánto mejoraría la salud del pueblo. No solamente pensemos en nosotros, pensemos en la salud de nuestro pueblo, ¿no? Por ejemplo, ya en la universidad estamos observando que hay venta de algunos sanguchitos ya un poco más saludablemente, ¿no? Antes no. Pero sigue nuestra comida que se vende afuera en las cafeterías, muchas veces lo traen en un tupper, pero el polvo de los carros se asienta y ustedes no saben qué llevamos muchas veces en esa comida. Además de llevar el alimento, vamos a llevar algunos microorganismos que nos pueden enfermar, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Que ya tenemos la base legal, también tenemos la reglamentación de la ley, y solamente está esperando, pues, que nosotros ayudemos, ¿no? Acabar con la obesidad infantil. Niño obeso, adulto enfermizo. Adulto que no va a rendir en el trabajo. Y ahora con la competencia tiene que ser la persona más sana, ya no se puede ni enfermar, ¿no? Ya no podemos ni enfermarnos cuando trabajamos, porque ya muchas veces las empresas o los centros laborales no nos van a recibir, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, maestros, que en este depósito que conocida como, algunos le dicen lonchera, pero esta no es lonchera. La lonchera es, esta es una cajita conocida como lonchera y que dentro debe haber un refrigerio escolar saludable, ¿no? Nosotros mismos como adultos podemos tranquilamente llevar también un fiambre saludable, porque a veces la comida de la cantuta, del comedor, no nos alcanza. Y ahora, por ejemplo, ustedes no están recibiendo esos almuerzos. Posiblemente les den de otra forma, ¿no? Lo que compete a su alimentación. Y porque el presupuesto, de hecho, que viene, entonces posiblemente están viendo la manera de darles de otra manera. Bueno, ¿cómo debemos ser en la que ya les digo a ustedes que ya no son estudiantes, ya son maestros, pues séptimo ciclo, mis respetos? Ustedes van a ejecutar una tarea muy importante, jóvenes. Yo quizás estoy en mi etapa ya terminal porque ya tengo mis años, pero ustedes van a formar al hombre del futuro, van a ayudar en la formación, en la terminación del hombre, la etapa del adolescente, la etapa de la rebeldía posiblemente. Entonces, o van a trabajar con adultos. Ya no debemos ser el que da todo, el que sabe lo todo. Por ejemplo, ahora yo estoy habla y habla. Dirán, esta profesora no sé qué le pasa. Pero
Quizá hable bastante por lo que es introducción. Después voy a preparar solamente unas 10 transparencias, ¿ah? Porque ya yo les voy a preparar, más bien mi trabajo va a ser prepararles una separata o buscar algunas lecturas que les ayude bastante. Si es que puedo hacerles, elegir algunos videos que están bien trabajados, pero tengo que analizarlo para pasarles bien. Hay algunos links, pero bueno, posiblemente algunas cositas se cambien. Nos dice facilitador, integrador, estimulador, aprender con nuestros estudiantes, ¿no? Orientadores, asesores, coordinadores, dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el estudiante aprende cuando toma la decisión de aprender, ¿no? Si yo quiero aprender, induzco a mi autoaprendizaje. Si no quiero aprender, tapo mis oídos o sencillamente no asisto a clase o cuántas cosas, ¿no? Pero creo que ustedes jovencitos ya no están tiempo para perder, puesto que ya casi están en las aulas y ya con sus prácticas docentes han estado ya en las aulas. Práctica de observación, práctica discontinua, práctica continua, intensiva, intensidad, imagínense. Ustedes ahorita no sé en qué práctica están, si no me equivoco, están en la práctica continua, creo, ¿no? Noveno, intensiva y décimo, la comunidad. Entonces, qué pena, pero creo que lo están haciendo virtualmente. Pero bueno, eso también es una oportunidad para que ustedes aprendan, porque ahora están en el sector de educación haciéndolo virtual, ¿no? Y hay muchas quejas de nuestros padres de familia, porque quieren que su maestro esté con sus alumnos. Bueno, tenemos que ir cambiando, pero hay que adecuarnos a esta realidad tan triste que nos ha colocado esta pandemia, este microorganismo asesino, podríamos decir. Pero todos, si ponemos de nuestra parte con las recomendaciones que nos da el ministerio, vamos a prevenir, ¿no? ¿Qué metodología? Hay muchas metodologías y ustedes pueden elegir lo que mejor les parece, ¿no? ¿Qué es más fácil para ustedes? Elaborar una cartilla educativa o de repente preparar un rompecabezas para que enseñen a... ¿Con qué enseñaremos a nuestros adolescentes? Porque la mayoría de sus estudiantes serán adolescentes o serán adultos. Bueno, quizá este material es más para niños, ¿no? Pero ustedes verán qué se puede hacer con los adolescentes. ¿Qué quedarán? Ahora, como ya nuestros adolescentes son virtuales, de repente preparar videos, ¿no? Con ellos. Quizá organizar ¿cómo les puedo decir? Alguna página en internet, ¿no? Entonces, decirles quizá que hagan alguna cartilla o algún rompecabezas. También verle quizá la parte económica, ¿no? Quizá ustedes puedan producir algún material para sus estudiantes con los insumos que ustedes trabajan de su especialidad y quizá puedan también ofertarlo a los padres de familia. Yo con técnica trabajé un material muy bonito, pero ¿cómo se llama? Una vez quería que mis estudiantes hagan, por ejemplo, ideogramas, pero que esos ideogramas lo hagan en cera, puesto que el Instituto de Nutrición los vendía muy caros. Hicimos algunos trabajos en cera y ahí se armaba mucho la pirámide. Ahora ya la pirámide ha cambiado, jóvenes. Ahora nos piden aprender el plato saludable, este plato que nos dicen medio plato de verduras, un poco de alimentos proteicos, que puede ser carne, pescado, huevos, etcétera, o también menestra, y los granos, ¿no? Por ejemplo, acá puede estar nuestra quinoa, en vez de arroz, o nuestro camote o papa, y acá colocar un pedazo de pescado, y todo esto nos recomiendan verduras. O puede ser esta parte de verduras y esta parte de frutas. Pero siempre acompañado ¿de qué? De nuestra agüita, de nuestros refrescos sanos. Puede ser agua natural o pueden ser de frutas naturales. Entonces, hay muchas formas de trabajar, o quizá escribir algunas historietas, no sé, obras teatrales, pero por ejemplo, eso vayan pensándolo, qué proyecto les gustaría hacer, ¿no? Tantas formas de metodología que hay para trabajar. Con esto estamos terminando educación alimentaria.
No les voy a dejar tareas de educación alimentaria, puesto que le estamos considerando tema cero. Amplias referencias se les está haciendo llegar. Este tema es de gran importancia, como les digo, el objetivo final es que ustedes revaloremos nuestra cultura alimentaria, los alimentos de producción nacional y que dejaron nuestros antepasados. No sé si alguien me puede decir qué se entiende por cultura alimentaria. Si tenemos cultura alimentaria o no. Algunos especialistas erróneamente dicen que nosotros no tenemos cultura alimentaria. Se equivocan, porque todas las poblaciones, todos los grupos de personas tenemos una cultura alimentaria. Que esta alimentación que llevamos a nuestro organismo sea buena o mala es otra cosa, ¿no? Pero cultura alimentaria lo hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, en ese sentido, nos dice, por ejemplo, acá que el hombre en su inicio se alimentaba de frutos, ¿no? De frutos silvestres que recogía de los árboles. Entonces él era errante, no estaba en un solo sitio, por decir tipo mono, ¿no? Incluso la teoría que nosotros descendemos del mono, pues bueno, dice que millones de años ha evolucionado y que ahora tenemos el cuerpo que tenemos y tenemos el cerebro que tenemos, ¿no? Más adelante se vuelve cazador, incorpora a los frutos y la miel que consumía acá, incorpora carne cruda de los animales que cazaba. Más adelante va ubicándose en cuevas, y a una cueva de su vivienda, descubre el fuego, y al descubrir el fuego, empieza a cocer ya las carnes, a cocer ya los alimentos, y empieza a consumir un poco más. Y se dice que a partir de que cocen los alimentos también empieza a crecer el cerebro del hombre, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Incluso llega un momento que comía más alimentos naturales, ¿no? El trigo entero, consumía, por ejemplo, nuestros antepasados mucho comían los cereales andinos, quinoa, cañihua, kiwicha, ¿no? No había los alimentos refinados como si ahora estamos comiendo pues el pan francés, estamos consumiendo el arroz pulido que le han quitado su vitamina B. Entonces, las harinas también refinadas, entonces, y todo eso afecta a nuestra salud, jóvenes. Lo mejor es un grano entero. Y a la fecha, por ejemplo, ¿qué sándwiches nos ofrecen? Triple, cuádruple, pero dentro un pedazo de embutido. Pueden ponerle un poquito de verduras, pero ya una carne que le han dado un procesamiento y quizás no haya mucha carne, muchas veces sean otros alimentos que parecen que es carne. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando ahora? Comparen antes cómo se alimentaban, eran más naturales sus alimentos. ¿Cómo nos alimentamos ahora? Mucho alimento chatarra joven. Pollo bróster, pollito frito, ¿no? No consumimos lo que comían antes. Pan francés en el desayuno, avena que ni siquiera lo producimos, tenemos que importarlo, arroz nos falta en nuestra mesa, y bueno sería el arroz integral, ¿no? Comemos el arroz pulido y eso perjudica nuestra salud, por tanto no estamos llevando complejo B y nuestro sistema nervioso necesita de complejo B, que lo vamos a encontrar en los cereales integrales. ¿Cómo lo definen a la cultura alimentaria? Vamos a dar un concepto bastante amplio que es de la FAO. ¿Qué nos dice? Que son modelos alimentarios y nutricionales. ¿Qué se entiende por alimentario? Alimentario ya les hablé en un inicio, que era desde que lo sembramos el alimento, lo abonamos, lo cuidamos la planta hasta que lo cosechamos, llega por el mercado a la mesa familiar, lo compramos, llevamos a nuestro hogar, lo preparamos y hacemos nuestro plato de comida. Todo eso es el proceso de la parte alimentaria hasta que lo comemos y llega a las vellosidades intestinales. Y la parte nutricional es cuando nuestro organismo, a través de las vellosidades intestinales, incorpora los nutrientes de la comida a la sangre. Y la sangre lo va a llevar a todas las células de nuestro cuerpo, según su necesidad. No puede estar la alimentación sola ni la nutrición por su lado. El hombre somos un ser muy complejo, que tenemos que alimentarnos para nuestro
para tener una buena nutrición. Dice acá, que forman parte de la herencia cultural de todos los grupos de personas. Miren acá, bastante amplio este concepto y pueblos. Por tanto, nadie tiene, ninguna persona, podríamos decir, no tiene cultura alimentaria. La tenemos. Buena o mala, pero la tenemos, ¿no? El concepto también se refiere a las formas de cultivar. Ya les estaba diciendo que cuando hablamos de alimentario estamos hablando de cómo se cultiva el alimento, cómo se abona. ¿Qué frutas para que podamos prevenir? Todas las frutas que son ácidas, recuerda, nuestras frutas cítricas, naranja, mandarina, lima, limón dulce, piña, papaya, melón, aguaymanto, ¿cómo se llama? Tomate de palo, es un tomate olvidado de nuestros antepasados, es rojito que viene de Huánuco más. Entonces, ¿qué otras frutas? Comer la granada, aunque la granada ahorita todavía creo que no hay producción. El pepino tiene también su vitamina C, la tuna. Uy, hay muchas frutas, joven. Justamente ahorita en este tema voy a entrar a hablar a un poquito de las frutas, ¿ya? De los antepasados. Entonces ahí te vas a satisfacer. Entonces estábamos explicando, entonces habíamos hablado de la cultura alimentaria, ¿no? El concepto amplio que nos da la FAO. Pero, por ejemplo, acá este concepto es bastante restringido, podríamos decir, que sí es bueno, nos habla ya de todo lo bueno. Entonces, no es eso. Es parte, diríamos, a lo que queremos nosotros con la educación alimentaria llegar a tener hábitos alimentarios saludables y necesarios, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Pero hay que tomarlo también, pero no es un concepto completo de cultura alimentaria, ¿no? Y así hay muchos conceptos en Internet que el concepto más completo es justamente el que nos da la FAO. Pero busquen también ustedes en Internet, pueda que por ahí encuentren algunos conceptos que nos satisfacen. Los organismos internacionales, líderes en la salud y líderes en la alimentación son la FAO en alimentación y la Organización Mundial de la Salud en salud. Aquí nos dice acá en relación a la cultura alimentaria, que está vinculada a toda actividad humana. Por ejemplo, acá está vinculada a sus fiestas. Y esta danza es una fiesta muy bonita, la celebración de un santo patrón en Loreto, que es el San Juan. ¿No? Acá se da homenaje a la ecología. Miren los danzantes, se ven felices. El agua, que tenemos que darle mucho valor, jóvenes. Tomarlo ya, 6 a 8 vasos en nuestra dieta. Es muy importante porque el agua también es el mejor antioxidante, ¿no? Tomar bastante agua. Por eso nos dice, hay unas recomendaciones que nos dan en Internet que nos dicen, el peso de tu cuerpo entre 9, y esa es la cantidad de vasos de agua que debes tomar. Una fórmula simple. También en forma general nos recomiendo de 6 a 8 vasos, pero si haces deporte pueden ser 10 vasos, por ejemplo. La alimentación es un componente importante de las fiestas, de los ritos y las ceremonias en general, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá, por ejemplo, una festividad muy importante de los musulmanes, que se conoce como Ramadán. Ellos ayunan todo el día por su religiosidad, no comen, y luego rompen el ayuno ya en la tarde, casi noche, con un suculento buffet. Pasteles, panes, comida. Bueno, la comida que en este video no se nota. Nosotros en la Navidad, ¿qué comemos? Variado, ¿no? Según nuestra condición socioeconómica. De repente un pavito, si no hay pavito será un pollito, si no hay pollito en la sierra un cuy, y en la selva los juanes, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber platos alimentarios que acompañan a estas festividades religiosas, ¿no? Tenemos una festividad ya conocida a nivel mundial, ¿no? No diríamos solamente que es de Perú, porque tenemos bastante peregrinaje de otros países que vienen a nuestra fiesta. Desde el siglo
15 pintó un santo moreno, un esclavo moreno, en un lienzo, y esta imagen, se puede decir, empezaron a congregar a los esclavos morenos, y esto preocupó a las autoridades de ese tiempo, que nosotros estábamos en la época de la colonia, ¿no? Con los españoles acá. Quisieron muchas veces desaparecerlo, pero fue tanta la devoción y no pudieron, porque tiene una historia muy bonita. Bueno, ya no es un poco para explicar esto, pero ustedes si gustan pueden leer un poco más. ¿Qué alimento se come en esta fiesta? ¿Qué caracteriza? Nuestro turrón, ¿no? El turrón, si no comes turrón en esta fiesta, pues no pasaste el mes morado de octubre, pero ya el turrón ya es un dulce, un pastel que se vende ya a nivel internacional, ¿no? Que se exporta. Entonces tiene mucha importancia. Nosotros exportamos nuestros dulces, por ejemplo, también en nuestro quincón. No solamente se come en Perú, sino que muchos países ya lo compran. Entonces ya los empresarios, los pequeños empresarios, están aperturando también su mercado, ¿no? Y justamente estas herramientas ayudan para que ellos se expandan su negocio, mejoren su economía. ¿Y qué necesitan nuestros hermanos campesinos? Que nosotros le ayudemos quizá a usar estas herramientas para que vendan más su producción, para que consumamos más sus alimentos que producen y no se le malogren, no se le quede en la chacra. Porque ellos muchas veces trabajan a pérdida. Entonces eso es muy importante, que vayamos revalorando nuestra cultura alimentaria. Y esta fiesta grandiosa que celebran en el campo, el Día del Campesino, el 24 de junio, y nosotros en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición lo celebramos con exposición de algunos platos regionales, ¿no? O alguna música. Entonces, a veces participan también todas las especialidades, o a veces solamente agropecuaria. Depende, pues, si las autoridades nos aceptan, se hace a nivel universitario, en esta asignatura. Si no, se hace una clausura, se hacía, les digo, con las promociones anteriores, en la que exponían sus proyectos todos los que llevaban esta asignatura, por el Día del Maestro. Ahora no sabemos cómo vamos a celebrar el Día del Maestro, pero algo hay que hacer, ¿no? Hay que ir pensando a ver cómo celebraremos. Virtualmente habrá que hacer algo. Bueno, entonces esta es una fiesta muy bonita. Acá, ¿qué? O sea, le brindan homenaje a la siembra o a la cosecha, ¿no? Un homenaje a sus dioses. Con motivo, dice, de los solsticios. ¿Qué son los solsticios? Es el cambio de, ¿cómo les puedo decir? Tenemos las estaciones del año, ¿no? Cambian las estaciones, de verano a invierno. Entonces ahí donde la Tierra se aleja un poquito del Sol y por tanto nosotros sentimos frío porque viene primero el otoño, luego el invierno. Entonces se rinde homenaje también a los muertos, ¿no? Hay festividades como tenemos la fiesta de Todos los Santos. Fiestas muy interesantes, las fiestas patronales, etcétera, etcétera, que giran alrededor de un santo patrón. Nosotros tenemos una cultura bastante, se puede decir, con una gran religiosidad casi en todos los pueblos, ¿no? Y es una fiesta que celebran casi por una semana. Entonces, disculpen, la alimentación pues es especial en esas fechas. Entonces acá nos dice pues que la cocina de cualquier pueblo o cultura del mundo y de nuestro país, de todas nuestras regiones o de nuestros pueblos, se relacionan con muchas condiciones ecológicas, condiciones ideológicas, condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones religiosas, condiciones sociales, condiciones demográficas. Entonces, la cocina está inmersa en muchos aspectos. Por ejemplo, los políticos, cuando hacen su campaña para patrocinarse, para llegar al Congreso o a la presidencia o una alcaldía, ofrecen como caballito de batalla a los alimentos, o a veces dan también grandes almuerzos. Lo combinan con actividades culturales, ¿no? Con un poco de música o quizá un poco de baile, etcétera, etcétera. Y así podríamos hablar, ¿no? Las fiestas religiosas, por ejemplo, todo va a depender, ¿no?
Pues si nosotros analizamos, por ejemplo, la India, no consume la carne de res, la carne del vacuno, la vaca es sagrada porque lo consideran su madre, solamente consumen la leche. Aunque hasta cierto punto nos dice que ese aspecto de no consumir el vacuno ha ayudado a que ellos le den más peso a la agricultura y por tanto tienen una alimentación bastante autosostenible, porque si no, imagínense cuántos campos estarían destruyendo por los pastos, por los forrajes, el ganado. Ahora se busca que si vamos a ser ganaderos, debe criarse el ganado pues en un corral, ¿no? Hacer, se puede decir, ya no suelto como el pastoreo, se dice que ya va destruyendo la ecología y que ha destruido muchas zonas, ¿no? Y que ahora se ha convertido en desiertos. Eso es lo que buscan en la recuperación de la ecología a nivel mundial. Por ejemplo, este chino que les digo a ustedes que entren y vean su video de John Liu, si no me equivoco es, pero de repente les voy a pasar el link a su delegado, por favor también elíjanlo, y para que yo le pueda pasar algunas cositas y amplíen, por ejemplo, estas cosas, ¿no? La ecología es muy importante, jóvenes, apostar a la agricultura, recuperar nuestros andenes. ¿Qué alimentos nos dejaron nuestros antepasados? Muchos, nuestros frijoles de diversos colores, es originario de América. Nuestros pallares de Ica, ¿no? Entonces, los frijoles son muy nutritivos, jóvenes. 100 gramos nos da 20 gramos de proteína. 100 gramos de habas, 28. He ahí el que quiere ganar peso, consuma más frijoles. Por eso les digo, porque la proteína es buena para la masa muscular. E incluso nos da buena cantidad de energía y además proteínas. Y si yo no puedo comer carne, puedo comer en lugar de carne una taza de frijoles o quizá yaparme, ¿no? Un poco más. Nuestro tomatito, que lo tomamos, tenemos en nuestra ensalada, muy rica en vitamina C y beta-caroteno. El camote, rico en beta-caroteno. Antes decían, ¡ay, camote para los perros! Pero no, el camote es muy nutritivo, jóvenes. Podemos comerlo incluso con su cascarita y hay bastante fibra. La fibra es muy buena también para prevenir problemas de salud como el estreñimiento. Nuestro maíz, jóvenes, la base de la alimentación en la sierra. Yo he crecido en la sierra. ¿Qué he comido? Bastante choclo, bastante cancha, bastante mote, bastante chochoca, que es una sopita con cuajada, papita, frijolitos verdes, muy agradable, y con su poco de hierbabuena. Yo analizo, como nutricionista que soy, ¿qué me daban mis padres? Y mi comida ha sido buena, jóvenes, una sopa de mote con sus arvejas y con su pedazo de carne seca. Esa faltaba las verduras, pero nosotros consumíamos bastante fruta. Entonces, si comes bastante fruta, no hay necesidad ya de comer verduras. Pero sí comíamos el ataco, recuerdo. Comíamos la papa guisada con el huacatay, ¿no? Con el, ¿cómo le llamábamos ahí? El chiche, creo que le llaman así, es su nombre quechua, que es una hierbita verde, también muy nutritiva. La papa, muy nutritiva, fuente de energía, que podemos reemplazar entonces el pan jóvenes. Acá quiero hablar algo. Si nosotros un día a la semana dejáramos de comer arroz, ¿cuánto ayudaríamos a nuestro país a ahorrar divisas? Disculpen, voy a tomar un trago de agua. Entonces, miren, ese ahorro de divisas lo invertiríamos en la agricultura. ¿Cómo estaríamos ayudando a los campesinos? Parece que nuestro gobierno ha anunciado que va a invertir en el campo. Ojalá llegue a manos de personas honestas, honradas, ¿no? Y realmente llegue a nuestros hermanos campesinos del Ande o de la Amazonía. Porque, jóvenes, nuestra alimentación debe ser mejorada. Pero si nosotros consumimos a nuestros hermanos campesinos, también va a mejorar sus economías y se va a ahorrar divisas. Ya no tendríamos tanto pobre. Llegaríamos a una alimentación autosostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las familias tendríamos que comer. ¿Por qué solamente el rico tiene que derrochar dinero y el pobre morirse de hambre? Es injusto. Los incas nos dieron en su legado un ejemplo. Ahí no había hambrientos.
Y ellos alimentaron como a 20, casi como a 20 millones en su época, pero distribuían de tal manera los alimentos que llegaba a todos. Almacenaban en sus tambos su papa seca, su chuño, etc. Entonces tenemos que revalorar lo que nos han dejado. El maní, jóvenes, qué mejor bocadito la hora de recreo. Un maní que comemos un tostadito o con sal, ya más o menos hay 30 gramos y ahí estoy recibiendo 7 a 8 gramos de proteína, la cantidad de proteínas que me da una taza de leche y además grasa de buena calidad. Esto podemos tomarlo nosotros como refresco. Lo tostamos un poquito, le quitamos la cáscara, lo sancochamos, lo licuamos y le damos un hervor con su canela y ya tenemos mi chicha de maní. Eso también recomiendo a los jóvenes que quieren ganar peso. Háganse su chicha de maní, jóvenes. Su mantequilla de maní es fácil. Lo tuestan, le quitan la cáscara, lo licuan con un poquito de aceite, a 100 gramos 2 cucharas de aceite. Entonces, si ustedes quieren una taza que más o menos son 200 gramos, serán unas 5 cucharas de aceite. Poquito a poquito van licuando su licuadora y tranquilamente se hacen una mantequilla de maní, muy nutritiva, ¿no? Entonces, estas cositas busco que ustedes conozcan y empiecen a consumir y transmitan a sus estudiantes, a su comunidad, a su familia, pero ustedes háganlo, jóvenes. Es fácil, no es difícil. El girasol, no solamente que nos sirve de una planta decorativa muy bonita, muy hermosa su flor, en sus pepas se saca el aceite de girasol, que es un aceite de muy buena calidad si lo consumimos crudo. ¿Qué más? La pepita seca yo lo puedo tostar y comer y me apoya energía, proteínas y antioxidantes. Acá también tenemos otro. Nueces, pecanas, maní, ajonjolí pueden incorporar. Entonces, cuando queremos ganar peso y estar mejor de salud. Alimentos de nuestros antepasados, nuestra quinoa. Pequeñita en tamaño, así como con la kiwichi y la cañiwa, pero gigantes en valor nutricional. ¿Qué mejor las 7 semillas? ¿Dónde está la quinoa, cañiwa, kiwicha, harina de habas, harina de cebada, harina de maíz? Entonces son 7 semillas que tiene, por ejemplo, la harina de 7 semillas. Eso es una muy nutritiva, jóvenes. Yo rápido he recuperado a niños desnutridos con mi arroz con leche o también con las mazamorras de 7 semillas, etc. En ellos hay que trabajar con los licuados. El licuado rápido, en 2 meses recuperamos a un marasmático que está huesito y pellejito. Entonces, ayuda a ganar peso. El ají. ¿Quién puede comer sin ají? El ají justamente es la carne del pobre. Sin ají no vive. Pero acá está llevando también nutrientes, ¿no? Un antioxidante, el betacaroteno. Entonces, está en nuestro escabeche, está en nuestra papa a la huancaína, está en nuestro ají de gallina, en nuestra ocopa, en cuántos platos, ¿no? Y el rocoto, por ejemplo, también el rocoto relleno. La yuca, base de la alimentación de nuestros hermanos de la selva, pero se come en la costa, en la sierra y en la selva. Aparte, hay otro, también tenemos la pituca, ¿no? Que es similar a la yuca. Fuente de energía. Podemos reemplazarlo un día a la semana, dejemos de comer arroz. Comamos yuca sancochada con nuestro pescadito al vapor o también en escabeche, etcétera, etcétera. Y ya les digo que vamos a ahorrar divisa. Entonces, esos cambios no es fácil. Es cuestión de toma de decisiones. Es cuestión de querer hacer. Tenemos la guanábana. Y una experiencia que les quiero contar frente a mi casa, como yo vivo frente a un parquecito, invadido incluso el parque, tengo como 4 plantas de guanábanas en el parque y una entre mi vereda y la pista. Y vayan a ver cuántas guanábanas hemos consumido desde febrero hasta la fecha, estamos cosechando. Como ahora está el parque limpio, ya no lo han recogido verde, que a veces porque está no madura, tienen que madurar en la planta. Crece de 0 a 1000 metros. Entonces, cuando ustedes si tienen un pequeño espacio, siembren hijos. Esto les va a ayudar mucho. De paso, que se distraen. ¿Qué mejor hobby que sembrar una planta, hacer alguna actividad de jardinería? Se recomienda para el control del estrés.
Y estos alimentitos que nosotros podemos hacer en pequeños espacios, va a mejorar nuestra alimentación y va a unir a nuestra familia. En este proyecto que tenemos plantas en el parque y que estamos contagiando a nuestros vecinos, varios tienen ya sus frutales, nuestro parque se llama Parque del Niño. Entonces, miren, yo en mi maceta cuando pongo pepas crecen varias plantas. Cuando ya se pueda de repente salir, puedo llevarles plantitas quizá a la cantuta y regalarles, ¿no? O decirles que ustedes vengan para darles, porque tengo varias plantitas en mi maceta junto con mi sábel, y yo tiro las pepitas y salen. Entonces, tenemos, este es un buen antioxidante, tiene magnesio, excelente para el estrés. Yo les estoy dando en jugos, en refrescos, estamos consumiéndolo en mermelada, o también licuado con el yogur natural, con el kefir, que siempre hacemos el kefir. Entonces, es súper nutritivo, o también lo comemos al natural. Ya se nos está acabando y decimos, qué pena, lo vamos a extrañar. Y miren, ¿eh? Nos obliga quizá a unirnos, a conversar un poco más, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo se sembró? Como jugando, ¿no? No fue mucho esfuerzo, con cascaritas se abona. Tenemos acá, por ejemplo, la papaya, también que no necesita mucho espacio. La papaya silvestre, que está en la sierra, que no le hacemos caso, pero también nos dejaron nuestros antepasados. La piña, excelente antioxidante, vitamina C y bromatina. Una enzima que ayuda a digerir las carnes. La palta, también, que tiene buen antioxidante, es el omega 3. Tiene hierro, tiene cobre y grasa de buena calidad. Y la pepa es medicinal. Ustedes lo pueden rallar o picar y hervirlo. Es un excelente expectorante. Y ahí sacan un jarabe que es paltomiel, creo que se llama en la farmacia. Y miren, ustedes saben que la medicina sale de las plantas o de los alimentos. Entonces, ¿cuántas cosas tan buenas y tan valorables y de tan excelente valor nutricional nos dejaron los incas? ¿Y por qué ellos vivieron muchos años? Ahí se preguntarán. ¿Qué nos dice en un libro de Historia Económica del Perú estos dos investigadores, Emilio Romero y Carlos Contreras? Dice, ellos aseguran que en la época de los incas, la lucha económica por la alimentación popular alcanzó una etapa superior. Imagínense qué bueno. Todo esto tenemos nosotros que darle valor. No debería haber problemas de nutrición en nuestro país. No debe haber ningún hermano peruano que no se alimente bien. Empecemos la independencia nacional, digamos así, hay que, aunque sea bromeando, empezar. Empecemos a ser libres por el estómago, jóvenes, ¿no? Qué bueno sería que todos abracemos esta causa tan interesante y que tanto beneficiaría a nuestro país, cultivando nuestros alimentos de producción nacional y consumiéndolo para ayudarle a nuestros hermanitos que viven muchos en extrema pobreza y que su producto no lo venden. Su oca, su machua, su oyuco, su papa seca, su chuño. ¿Cuántos alimentos? Su charqui, su chalona, su cuisito, sí, entonces ya todo esto mejoraría, ¿no? Miren estos platos que hasta ahora, estos vienen pues de muchos años. Bueno, ya me dicen que parece que vamos a terminar. Me faltan 10 minutos. ¿En qué forma se consumían los alimentos? Acá tienen la quinoa en variados platos, ¿no? Ya voy a terminar. Miren cuántos alimentos América le dio al mundo y Europa le dio a América. Ya no les voy a leer esto, ni les voy a repetir lo que dio América, porque todo lo que le he mencionado le ha dado al mundo, en especial a Europa. ¿Qué le dio Europa a América? La gallina, por eso que ahora el pollito tenemos, que se ha vuelto muy popular en nuestro país, y pues hay más de 500 platos a base de pollo, ¿no? El vacuno, antes el arado era jalado por una llama, nuestros hermanos campesinos, pero luego cuando viene ya el vacuno, utilizan este ganado. Los toros, ¿no? El caballo, ya trasladan sus cargas en el caballo. El ovino,
ya se cría en nuestro país ganado vino en las alturas, ¿no? Variadas flores muy bonitas, pero, por ejemplo, un alimento básico que está casi todo el año, se puede decir, y es barata y muy nutritiva por su potasio, por su energía y por su agua natural y por sus calorías que nos aporta, que es el plátano. Y muy práctica, que en cualquier sitio, miren, ustedes cuando no tienen de repente un almuerzo a su modo, un par de plátanos, ¿no? Un par de plátanos, un poco de maní, y bueno, lógico, algún refresco natural. Y vamos a ir amortiguando el hambre. Acá tenemos la naranja, la mandarina, todas estas frutas, algunas frutas ácidas sí nos trajeron los españoles, también la uva nos trajo, y nosotros ya somos grandes productores de uva, ¿no? ¿Qué más nos trajeron? El olivo. Muy rica nuestra aceituna, si no nos agrada, por favor, aprendamos a comer y si es posible todos los días en nuestra dieta. O palta o aceituna, debe estar todos los días en nuestra alimentación. Entonces, acá les voy a presentar una tabla que ya no les voy a explicar porque ya hemos mencionado, ya pasaríamos nada más a hablar de esta transparencia un poquito. ¿Cómo evolucionó el cerebro del hombre? Gracias a la cocción de alimentos, nos están diciendo acá, Raquel Carmody, investigadora, que una vez que cocinan nuestros hermanos del antepasado, de hace muchos millones de años, se empieza a evolucionar el cerebro, que primero, miren, no llegaba pero ni a 2 gramos el tamaño del cerebro de los primeros hombres, y que luego va evolucionando con alimentación cocida, y ahora tenemos un cerebro que puede llegar hasta 1,5 kilos. Entonces, también se incrementa la inteligencia del hombre con el tamaño del cerebro. Hay unos factores también que van a influir en la alimentación, que son justamente las emociones. Ustedes saben que hay patologías que tienen que ver con la psicología, por ejemplo, la anorexia nerviosa. El estrés afecta también nuestro apetito. Las emociones, tristeza o aburrimiento va a afectar. El placer o sentimiento de culpa. A veces se relaciona, de repente estoy comiendo y quizá mi pareja me da un golpe y bueno, pues eso ya me produce un trauma. O la madre le castiga a su niño, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos va dañando, se puede decir. Hay mucha violencia en nuestro país. Queremos familias más saludables. ¿Cómo? Controlando también la violencia. Queremos instituciones saludables, como siendo más hermanos y cultivando valores, ¿no? Que haya más hermandad, ayudando a todas nuestras autoridades a que hagan un buen trabajo, construir nuestro país desde las bases. Por ejemplo, miren Cajamarca, qué bonito ejemplo que nos da con las rondas campesinas. ¿Por qué las rondas urbanas no hemos podido implementar? Porque cada uno vive su vida y no piensa que el problema del vecino le afecta. Sí afecta. Entonces, todos debemos empezar a poner el hombro para que las cosas salgan bien. Esta pandemia debe hacernos y reflexionar para que seamos más humanos, ¿no? Entonces, miren estos alimentos, todas las expresiones que va a tener, cariño, amor también expresan, individualidad, para negocios, etcétera, etcétera. Algo que quiero también hablar un poquito de este proyecto de los andenes, que la FAO está trabajando estos proyectos con los países pobres, ¿no? Ayudando. Acá también está la FAO colaborando. Entonces, estos alimentos, miren, se producen acá en nuestro país y que son permanentes. El café, el cacao, uva. ¿Cuáles son de nuestros antepasados? Cacao, palta, nada más. ¿O cuál ven otro? Los otros vinieron de otros países. Vamos a ver en la otra lámina. Acá sí hay algunos cultivos, ¿no? La papa de nuestros antepasados, el maíz en sus diversas formas, la cebolla no, la cebolla vino de Europa, o los frijoles, el ajo sí es nuestro, de nuestros antepasados, nuestra quinoa. Esos alimentos, pero nosotros quisiéramos que sean más. Todos lo cultivan, pero estos son prioritarios. Qué bueno que algunos ya sean los priorizados, ¿no? Pues no puede faltar estos alimentos en nuestra dieta, eso ya lo sabemos, ¿no? Imagínate un estofado sin papa, no es estofado, ¿no? Acá hay alguna tareita para que ustedes lo resuelvan en grupos.
agrúpense. Yo creo que grupos de 3 pueden hacer. 3 por 4, 12. Y si son 15, pueden formar 5 grupos. O a lo más algún grupo de 4, pero no menos de 3 ni más de 4. Ya, por favor. Entonces ustedes me pasan al WhatsApp cuántos han formado los grupos, cuando formen. Las referencias es amplia y muchas gracias, jóvenes, por su atención. Y ahí tienen una guía de práctica, pero de esta clase. Educación alimentaria solamente léanlo, pero sí también asimílenlo, puesto que la educación alimentaria va a estar metida como la pulga en cada tema. Entonces, miren, jóvenes, acá hay una pequeña guía. Es una separatita que yo lo he preparado con una referencia bastante amplia, ¿ya? Entonces, léanlo. Entonces, va mi recomendación, por favor, que lo resuelvan. Esto pueden hacerlo en grupos si lo hacen llegar, no acá, pero entren también algunos links, lean, vean el video de cultura alimentaria. ¿No? Acá, algo que les he puesto este esquemita, lo consideré desde la FAO, ¿qué nos dice de la alimentación, no? ¿Con cuántos aspectos está relacionado? Entonces, ahí tienen una amplia referencia para que ustedes lo consulten. Son las mismas preguntas y por favor, desarrollen. Acá tienen una guía pedagógica, que ustedes son campeones en usar esas guías. Y yo en verdad estoy aprendiendo como técnica, no le da mucha importancia a estas guías, pero creo que sí son importantes. No sé, ustedes dirán si son importantes. Entonces, no se preocupen en ese sentido, solamente quisiera que ustedes asistan a clase, participen, pregunten. Y ahora he visto que es cierto que he tenido que esperarles, pero que al final han preguntado varios y eso está muy bien. Les felicito, porque yo sé que ustedes sí necesitan este tema, ¿no? Y denle importancia y apliquen algunas cositas en esta semana y cualquier cosita de experiencia me cuentan la otra clase.